El día que dejé de mentirme con el dinero. No fue una crisis. No fue una quiebra. No fue una deuda impagable. Fue algo más peligroso. La sensación de que más o menos todo estaba bien. Pagaba mis cuentas. No debía nada crítico. Tenía ingresos constantes. Incluso podía ahorrar, a veces. Desde afuera, parecía estabilidad. Desde adentro, era desorden silencioso. Ese día estaba sentado en una cafetería común, después de revisar por enésima vez mi cuenta bancaria desde el celular. Había movimiento. Siempre había movimiento. Transferencias, pagos, ingresos, suscripciones, gastos automáticos. El dinero entraba y salía como si tuviera vida propia. Pero cuando me hice una pregunta simple, ¿cuánto patrimonio real tengo?, no supe responder. No con exactitud. No con claridad. No con estructura. Sabía cuánto tenía en el banco. Sabía cuánto ganaba al mes. Sabía cuánto debía pagar. Pero no sabía cuánto estaba construyendo. Y ahí entendí algo incómodo. Estaba administrando flujo, pero no estaba construyendo patrimonio. Pedí un café. Me senté. Y en la mesa solo había una servilleta blanca. Sin Excel. Sin aplicaciones sofisticadas. Sin gráficos. Solo una servilleta. Tomé un lápiz y escribí 4 palabras. Ingresos. Gastos. Activos. Deudas. Nada más. Y por primera vez no quise que el número fuera bonito. Quise que fuera real. Cuando terminé de escribirlos, sentí una mezcla extraña de vergüenza y claridad. No estaba mal financieramente. Pero tampoco estaba avanzando con intención. Mi dinero no tenía dirección. Era como si trabajara mucho para mantener el equilibrio, pero no para generar crecimiento estructural. Me movía, sí. Pero no construía. Ese fue el momento exacto en que dejé de mentirme. Porque mentirse con el dinero no significa gastar irresponsablemente. A veces significa algo más sutil. Decirte que estás ordenado solo porque no estás en crisis. Ese día entendí que el problema no era cuánto ganaba. Era que no tenía un sistema visible. Sin sistema, el dinero se diluye. Sin estructura, el esfuerzo se dispersa. Sin claridad, no hay acumulación real. La servilleta no era un ejercicio simbólico. Fue un punto de quiebre. Porque al escribir esos 4 bloques básicos, algo se reveló con brutal honestidad. Mis ingresos no estaban alineados con mi construcción patrimonial. Mis gastos no estaban diseñados estratégicamente. Mis activos eran pocos y no estaban creciendo al ritmo que creía. Mis obligaciones consumían más energía mental de la que debía permitirles. No necesitaba más dinero. Necesitaba orden. Y el orden no comienza con herramientas complejas. Comienza con simplificación extrema. En este audiolibro no vas a encontrar fórmulas mágicas. No vas a escuchar promesas exageradas. No vas a aprender trucos para hacerte rico rápido. Vas a descubrir algo más poderoso. Como un sistema tan simple que cabe en una servilleta puede reorganizar completamente tu patrimonio. Porque el verdadero cambio financiero no ocurre cuando ganas más. Ocurre cuando ves con claridad. A lo largo de estos capítulos vamos a construir juntos un modelo práctico, minimalista y profundamente estratégico. Un sistema que te muestra tu patrimonio real. Separa flujo de construcción. Reduce fricción financiera. Te da control sin obsesión. Y convierte el dinero en estructura, no en ansiedad. Lo importante no es la servilleta. Es lo que representa. Representa el momento en que decides dejar de complicar lo simple. Representa el momento en que aceptas la verdad financiera sin maquillaje. Representa el punto exacto donde pasas de sobrevivir a diseñar. Porque el dinero no se desordena solo. Se desordena cuando no lo miras correctamente. Y hoy vamos a mirarlo bien. Toma una hoja. O una servilleta. Y prepárate. Porque no vamos a hablar de cuánto ganas.
Vamos a hablar de cuánto construyes. Capítulo 1. El caos elegante, cuando todo parece más o menos bien. Hay un tipo de desorden que no hace ruido. No te llama el banco. No te embargan. No recibes mensajes urgentes. Es un desorden sofisticado. Educado. Silencioso. Es el caos elegante. Ese estado en el que pagas tus cuentas a tiempo, tienes ingresos constantes, incluso logras ahorrar algunos meses, pero no sabes exactamente hacia dónde va tu dinero ni qué está construyendo realmente. Ese fue el estado en el que viví durante años. Trabajaba duro. Me esforzaba. Intentaba ser responsable. Pero cada mes era una repetición del anterior. Dinero que entraba. Dinero que salía. Un pequeño excedente que a veces se acumulaba y otras veces desaparecía ante algún gasto imprevisto. No había crisis. Pero tampoco había avance estructural. Y ese es el problema. El caos elegante no duele lo suficiente como para obligarte a cambiar. Pero tampoco te permite crecer con intención. Es una zona gris financiera. La mayoría de las personas no fracasa económicamente por malas decisiones dramáticas. Fracasa por pequeñas desorganizaciones sostenidas en el tiempo. Gastos que no se cuestionan. Ingresos que no se planifican. Ahorros que no tienen destino claro. Deudas que no se gestionan estratégicamente. Todo parece normal. Pero lo normal no siempre es progreso. Una de las mentiras más comunes que nos contamos es esta. Estoy bien porque no estoy mal. No deber demasiado se convierte en sinónimo de estabilidad. Tener trabajo se convierte en sinónimo de seguridad. Poder pagar las cuentas se convierte en sinónimo de orden. Pero pagar no es construir. Mover dinero no es acumular patrimonio. Ingresar no es necesariamente crecer. El caos elegante es peligroso porque confunde movimiento con avance. Puedes estar extremadamente ocupado financieramente y, al mismo tiempo, no estar avanzando ni un centímetro en la dirección correcta. Yo lo descubrí cuando hice una pregunta incómoda. Si hoy dejo de trabajar, ¿cuánto tiempo mi patrimonio sostiene mi estilo de vida? No mi flujo mensual. Mi patrimonio real. La respuesta no fue catastrófica. Pero tampoco fue sólida. Y ahí entendí algo fundamental, estaba operando, no diseñando. Operar es reaccionar. Diseñar es decidir con estructura. El caos elegante vive en la reacción constante. Un gasto inesperado aquí. Una oportunidad improvisada allá. Un ahorro sin estrategia. Una inversión sin claridad. No hay sistema. Solo decisiones aisladas. Y cuando no hay sistema, el patrimonio no crece con intención. Crece por accidente, sí crece. Otra característica del caos elegante es la ilusión de sofisticación. Tienes aplicaciones bancarias. Tienes tarjetas. Tienes reportes mensuales. Tienes notificaciones. Pero tener información no significa tener claridad. Puedes ver cada movimiento de tu cuenta bancaria y aún así no entender tu posición real. La claridad no viene de más datos. Viene de menos variables. El problema no era que yo no supiera cuánto ganaba. El problema era que no sabía cuánto de eso estaba construyendo estructura. Y aquí está la diferencia crítica. Flujo es lo que entra y sale cada mes. Patrimonio es lo que permanece y crece. El caos elegante te mantiene enfocado en el flujo. El sistema te obliga a mirar el patrimonio. Mientras solo observas el flujo, puedes sentirte ocupado, responsable e incluso productivo. Pero cuando miras el patrimonio, descubres la verdad estratégica. ¿Está creciendo? ¿Se está estancando? ¿Está retrocediendo silenciosamente? Otra trampa del caos elegante es la comparación social. Si todos a tu alrededor viven igual, al día, pagando cuentas, con pequeñas deudas normales, sin claridad patrimonial, entonces el desorden parece estándar. Pero que algo sea común no significa que sea óptimo. De hecho, la normalidad financiera promedio es profundamente ineficiente. La mayoría opera sin estructura. Sin indicadores.
Sin métricas personales. Sin un sistema mínimo de control. Y el problema no es falta de inteligencia. Es falta de simplificación. Nos enseñaron que las finanzas son complejas. Que necesitas herramientas avanzadas. Que necesitas fórmulas sofisticadas. Pero la verdad es que la base del orden financiero es brutalmente simple. Tan simple que cabe en una servilleta. Antes de construir el sistema, necesitaba aceptar algo incómodo. Mi desorden no era por falta de capacidad. Era por falta de intención estructurada. El caos elegante se alimenta de la inercia. Si el mes termina sin crisis, asumes que todo está funcionando. Si puedes pagar, asumes que estás creciendo. Si no debes demasiado, asumes que estás estable. Pero estabilidad sin dirección no es progreso. Es mantenimiento. Y mantener no construye libertad. La libertad financiera no comienza con grandes inversiones. Comienza con claridad mínima. Conocer tu patrimonio neto real. Entender tu nivel de presión mensual. Separar lo operativo de lo estructural. Diseñar el destino de cada excedente. Eso es diseño. El caos elegante evita esas preguntas porque son incómodas. Obligan a simplificar. Obligan a ver números sin maquillaje. Obligan a reconocer errores estratégicos. Pero también liberan. Cuando finalmente escribí mis números en esa servilleta, no sentí derrota. Sentí enfoque. Porque el caos elegante es mentalmente agotador. No saber exactamente dónde estás genera una ansiedad difusa. No es pánico. Es incertidumbre constante. Y la incertidumbre consume energía. Ordenar no aumenta tus ingresos inmediatamente. Pero reduce tu fricción mental. Y cuando reduces fricción, tomas mejores decisiones. Este capítulo no trata de juzgar tu situación. Probablemente estés más o menos bien. La pregunta es otra. ¿Estás diseñando tu patrimonio, o solo manteniéndolo? ¿Tu dinero tiene dirección clara? ¿Sabes cuánto estás construyendo cada mes? ¿Sabes cuánto te separa de la independencia real? ¿O solo sabes cuánto debes pagar el próximo viernes? El caos elegante es cómodo. Pero la comodidad sin estructura es una trampa lenta. En el siguiente capítulo vamos a desmontar la complejidad innecesaria y construir algo radicalmente simple. Porque el orden financiero no comienza con una estrategia sofisticada. Comienza cuando decides que 4 números bien definidos valen más que 100 movimientos sin dirección. Y todo puede empezar con algo tan simple como una servilleta. Si estás dispuesto a verla sin mentirte. Capítulo 2. La servilleta, el poder de simplificar lo complejo. Durante años creí que necesitaba algo más sofisticado. Una planilla avanzada. Un software de finanzas personales. Un sistema con gráficos, categorías, proyecciones y alertas. Pensaba que el orden financiero era sinónimo de complejidad técnica. Pero cada vez que intentaba implementar algo elaborado, ocurría lo mismo: entusiasmo inicial, abandono progresivo. Demasiadas variables. Demasiadas categorías. Demasiadas decisiones pequeñas. Y lo que empieza complejo, rara vez se sostiene en el tiempo. Ese fue el verdadero descubrimiento de la servilleta. No fue un acto romántico ni simbólico. Fue una decisión estratégica: reducir el sistema hasta su mínima expresión funcional. Porque la mayoría no fracasa por ignorancia. Fracasa por fricción. Cada vez que algo exige demasiada energía mental, lo postergamos. Cada vez que un sistema se vuelve pesado, lo evitamos. Cada vez que el control parece complicado, preferimos no mirar. Y el dinero, cuando no se mira con claridad, se dispersa. La servilleta me obligó a enfrentar una verdad incómoda. Si no puedo explicar mi situación financiera en menos de 1 minuto, entonces no la entiendo. Esa fue la regla. Y esa regla cambió todo. La simplificación no es ignorar detalles. Es identificar lo esencial. En ingeniería existe un principio poderoso: todo sistema tiene un núcleo mínimo funcional. Si ese núcleo es sólido, el sistema es estable. Si el núcleo es confuso,
todo lo demás colapsa. Con el dinero ocurre lo mismo. Puedes tener múltiples cuentas, inversiones, tarjetas y fuentes de ingreso. Pero si no entiendes el núcleo, solo estás administrando fragmentos. La servilleta me obligó a encontrar ese núcleo. Nada de categorías interminables. Nada de microseguimiento obsesivo. Nada de colores y gráficos. Solo lo fundamental. Ingresos totales reales. Gastos estructurales reales. Activos productivos. Obligaciones pendientes. 4 bloques. Nada más. La mayoría complica sus finanzas intentando controlar cada pequeño gasto diario. Pero eso es microcontrol, no estructura. El problema no es cuánto gastas en café. El problema es si tu sistema está diseñado para construir patrimonio. Y eso no se resuelve con 25 categorías. Se resuelve con claridad macro. Hay una diferencia enorme entre controlar y diseñar. Controlar es vigilar cada movimiento. Diseñar es definir reglas simples que gobiernan todos los movimientos. La servilleta no controlaba mi dinero. Lo diseñaba. Reducir el sistema a 4 bloques hizo algo poderoso, eliminó la excusa. Ya no podía decir es muy complejo. Ya no podía culpar a la falta de tiempo. Ya no podía esconderme detrás de herramientas sofisticadas. La simplicidad me dejó sin escapatoria. Y eso fue liberador. Otro error común es creer que más información produce mejores decisiones. Pero demasiada información genera parálisis. Cuando un sistema es complejo, empiezas a negociar contigo mismo. Este mes no lo reviso. Después lo ordeno. Cuando tenga más ingresos lo estructuro mejor. Pero la estructura no depende del ingreso. Depende de la claridad. Un sistema simple tiene otra ventaja estratégica, se sostiene incluso cuando tu motivación baja. No necesitas estar inspirado para escribir 4 números. No necesitas energía extra para revisar un bloque. No necesitas disciplina heroica para mantenerlo. La servilleta no requería entusiasmo. Requería honestidad. Y la honestidad es el verdadero punto de partida del orden financiero. Simplificar también tiene un efecto psicológico profundo, reduce el miedo. Muchos evitan mirar sus finanzas porque temen descubrir algo desagradable. Pero cuando el sistema es mínimo, la realidad se vuelve manejable. No es una avalancha de datos. Es un número claro. Y los números claros, incluso cuando no son ideales, son poderosos. Porque puedes trabajar sobre ellos. La complejidad protege el autoengaño. La simplicidad lo destruye. Hay otro principio que entendí después, lo que no cabe en una servilleta no es estrategia, es decoración. Si tu plan financiero necesita explicaciones extensas para sostenerse, probablemente no sea sólido. Las estrategias verdaderamente poderosas suelen ser simples. Invertir de manera constante. Reducir obligaciones innecesarias. Separar flujo de construcción. Aumentar activos productivos. No es sofisticado. Es estructural. La servilleta también reveló algo más. El problema no era el dinero, era la dispersión. Tenía ingresos razonables. No tenía deudas descontroladas. Pero el dinero estaba repartido sin intención clara. Cuando simplifiqué, pude ver la dirección, o la falta de ella. Y la dirección lo cambia todo. Imagínate un barco con motor potente pero sin timón claro. Avanza, sí. Pero no necesariamente hacia donde quiere. El caos elegante del capítulo anterior era precisamente eso, movimiento sin dirección. La servilleta fue el timón. Simplificar no significa vivir con menos herramientas. Significa que las herramientas trabajen bajo un marco claro. Después puedes usar Excel si quieres. Después puedes automatizar. Después puedes optimizar. Pero primero necesitas entender. Y entender significa reducir. El poder de simplificar lo complejo radica en algo profundo, te devuelve la sensación de control. No el control obsesivo. El control estratégico. Cuando sabes exactamente cuáles son tus 4 bloques financieros, todo lo demás se convierte en consecuencia.
Cada gasto se evalúa en función del sistema. Cada ingreso extra tiene destino. Cada decisión grande se analiza desde la estructura. Sin sistema simple, cada decisión es emocional. Con sistema simple, cada decisión es estratégica. La servilleta no resolvió mis finanzas en un día. Pero resolvió algo más importante, la niebla. Y cuando la niebla desaparece, puedes avanzar con precisión. En el próximo capítulo vamos a definir con exactitud esos 4 números que sostienen todo el sistema. Porque simplificar no es solo reducir palabras. Es definir con claridad matemática que realmente importa. Y cuando lo haces, descubres algo poderoso. No necesitabas más dinero. Necesitabas menos confusión. Y menos confusión empieza con una hoja en blanco. O con una servilleta. Si estás dispuesto a escribir sin adornos. Capítulo 3. Los 4 números que ordenan tu vida financiera. La servilleta no es el sistema. Los números lo son. Sin números claros, todo es percepción. Y la percepción financiera suele ser optimista cuando no debería, o alarmista cuando no corresponde. Por eso este capítulo es el núcleo del método. No vamos a hablar de categorías interminables. No vamos a hablar de presupuestos detallados por centavos. Vamos a hablar de 4 cifras que, si están bien definidas, ordenan tu estructura completa. 4 números. Nada más. Si los dominas, tienes claridad. Si no los conoces, estás operando en intuición. Número 1. Ingresos reales. No ingresos potenciales. No ingresos brutos sin contexto. No ingresos promedio ideal. Ingresos reales mensuales. Aquí es donde muchas personas se engañan. Creen que ganan 2 millones, pero después de impuestos, comisiones, variaciones o irregularidades, el ingreso efectivo es menor. El primer número debe responder una sola pregunta. ¿Cuánto dinero realmente entra a mi sistema cada mes? Si tus ingresos son variables, no uses el mejor mes. Usa el promedio de los últimos 6 a 12 meses. La claridad empieza eliminando la fantasía. Este número es tu punto de partida. No es tu riqueza. No es tu patrimonio. Es tu combustible. Y el combustible no define el destino. Solo define la capacidad de movimiento. Número 2. Gastos estructurales. Aquí no vamos a listar cada gasto pequeño. Queremos el costo real de tu vida mensual. Arriendo o dividendo. Servicios básicos. Alimentación. Transporte. Seguros. Obligaciones financieras. Suscripciones relevantes. No incluimos gastos emocionales ocasionales. Incluimos lo que, sí o sí, debes cubrir para sostener tu estilo de vida actual. Este número responde otra pregunta clave. ¿Cuánto cuesta mantener mi estructura actual? Muchos creen que gastan menos de lo que realmente gastan. Otros exageran sus gastos sin haberlos medido. Cuando escribes este número sin maquillaje, ocurre algo poderoso, sabes cuánto necesitas para sostener tu sistema. Y aquí aparece la primera diferencia estratégica. Ingreso, gasto estructural igual a margen operativo. Ese margen no es ahorro todavía. Es capacidad. Y si tu margen es mínimo o negativo, el problema no es la inversión. Es la estructura. Número 3. Activos productivos. Este número cambia el juego. No hablamos del saldo en tu cuenta corriente. No hablamos del dinero que usarás para pagar cuentas. Hablamos de activos que generan valor. Inversiones. Fondos. Propiedades. Negocios. Acciones. Capital que produce flujo o que crece estructuralmente. El error común es confundir liquidez con patrimonio. Tener dinero disponible no significa tener activos productivos. Este número responde la pregunta más importante del sistema. ¿Cuánto dinero está trabajando para mí? Si el número es bajo, no es una condena. Es un diagnóstico. Porque el objetivo no es solo ganar más. Es aumentar activos productivos. Sin este número, puedes pasar años generando flujo sin acumular estructura.
Y ese es el estancamiento silencioso. Número 4. Obligaciones totales. Aquí hablamos de deudas reales pendientes. Créditos. Tarjetas. Préstamos. Compromisos financieros. No hablamos del pago mensual. Hablamos del total pendiente. Este número suele incomodar. Pero ignorarlo no lo reduce. La claridad no elimina la deuda. La hace manejable. Este número responde: ¿cuál es mi carga financiera real? Y cuando lo pones junto al número de activos productivos, puedes calcular algo revelador. Patrimonio neto igual a activos productivos, obligaciones totales. Ese es tu número real. No tu ingreso. No tu estilo de vida. No tu percepción. Tu patrimonio neto. Y ese número puede ser positivo, neutro o negativo. Pero siempre es liberador conocerlo. La fotografía completa. Cuando escribes los 4 números en la servilleta, ocurre algo interesante. Ya no estás adivinando. Estás viendo. Ingresos reales. Gastos estructurales. Activos productivos. Obligaciones totales. Con eso puedes calcular. Margen operativo mensual. Patrimonio neto real. Y con solo esas 2 métricas, tienes más claridad que la mayoría de las personas. La mayoría vive mirando su cuenta bancaria. Tú ahora miras estructura. Lo que revelan los 4 números. Si tu margen es alto pero tus activos son bajos, estás consumiendo más de lo que construyes. Si tu margen es bajo pero tus activos crecen, tu estructura es eficiente. Si tu patrimonio neto es negativo, tu prioridad no es invertir agresivamente. Es equilibrar estructura. Si tu patrimonio neto es positivo pero estancado, tu problema no es ingreso. Es estrategia de acumulación. Los números no juzgan. Solo muestran dirección. Y dirección es poder. El cambio mental. Cuando escribí mis 4 números por primera vez, sentí una mezcla de incomodidad y enfoque. No eran desastrosos. Pero tampoco eran estratégicos. Y eso fue suficiente para cambiar mi enfoque. Porque ya no pensaba en cuánto ganaba. Pensaba en cuánto estaba construyendo. Ese cambio mental es profundo. Dejas de obsesionarte con el próximo ingreso. Empiezas a obsesionarte con el crecimiento estructural. El sistema de la servilleta no es mágico. Es brutalmente claro. Y la claridad transforma decisiones. Un gasto deja de ser puedo pagarlo. Se convierte en afecta mi margen estructural. Un ingreso extra deja de ser dinero libre. Se convierte en aumenta mis activos productivos. Una deuda deja de ser una cuota más. ¿Se convierte en reduce mi patrimonio neto? Eso es pensar en sistema. La regla de oro. Si no conoces tus 4 números, no estás gestionando tu patrimonio. Estás improvisando. Y la improvisación puede funcionar en el corto plazo. Pero nunca construye libertad real. En el próximo capítulo vamos a dar el siguiente paso, organizar estos números en un método visual y operativo simple que separa lo que mantiene tu vida de lo que construye tu futuro. Porque conocer los números es el inicio. Diseñarlos estratégicamente es el verdadero avance. Y todo comenzó con algo tan simple como escribir 4 cifras sin mentirte. Capítulo 4. Separar no es complicar, el método de las 3 columnas. Conocer los 4 números te da claridad. Pero la claridad sin estructura operativa se diluye. Puedes saber cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes y cuánto tienes en activos, y aún así seguir tomando decisiones desordenadas. Porque el problema no es solo entender. Es separar. Y aquí es donde entra el método que cambió completamente mi forma de administrar el dinero. Las 3 columnas. No es una técnica sofisticada. No requiere software. No exige categorías infinitas. Es una separación conceptual que transforma la forma en que fluye tu dinero. Porque el error más común no es gastar mucho. Es mezclarlo todo. El problema de mezclar. La mayoría de las personas tiene una sola masa financiera. Un ingreso entra.
Desde esa misma cuenta se pagan cuentas. Se ahorra algo. Se invierte un poco. Se gasta en ocio. Se paga una deuda. Todo sale del mismo lugar. Y cuando todo sale del mismo lugar, nada tiene identidad estructural. El dinero pierde propósito. Sin separación, cada gasto compite contra tu futuro. Sin separación, cada ingreso parece disponible. Sin separación, cada decisión es emocional. Por eso separar no es complicar. Es ordenar por función. Las 3 columnas del sistema. En la servilleta agregué 3 columnas simples debajo de los 4 números. Operativo. Protección. Construcción. Nada más. Cada peso que entra tiene que pertenecer a una de estas 3 funciones. Columna 1, operativo. Esta es la estructura que sostiene tu vida actual. Aquí viven. Arriendo o dividendo. Servicios. Alimentación. Transporte. Suscripciones necesarias. Costos básicos de funcionamiento. Es el dinero que mantiene la máquina encendida. Pero aquí está la clave. El operativo no construye riqueza. Solo mantiene estabilidad. Y muchas personas viven destinando casi el 100% de su ingreso a esta columna. Cuando eso ocurre, el sistema no tiene capacidad de crecimiento. El objetivo no es eliminar el operativo. Es controlarlo. Cuando defines claramente cuánto cuesta tu vida mensual, puedes tomar decisiones conscientes. ¿Estoy sosteniendo un estilo de vida que absorbe todo mi margen? ¿Mi estructura es flexible o rígida? ¿Podría reducir fricción aquí sin sacrificar calidad de vida? El operativo debe ser eficiente, no inflado. Columna 2. Protección. Esta columna es ignorada por la mayoría. Pero es estratégica. Aquí vive el dinero que protege tu sistema. Fondo de emergencia. Seguros. Reservas. Liquidez estratégica. Colchón financiero. La protección no genera emoción. No produce grandes retornos. Pero reduce el miedo. Y cuando reduces el miedo financiero, tomas decisiones con claridad. Sin protección, cualquier imprevisto destruye tu estructura. Un gasto inesperado no debería obligarte a endeudarte. Pero cuando no hay separación, ocurre exactamente eso. El dinero que debía construir termina apagando incendios. La protección es estabilidad invisible. No se celebra. Se siente en silencio. Columna 3. Construcción. Aquí está el verdadero cambio. La construcción es el dinero que aumenta tus activos productivos. Inversiones. Negocios. Capital estratégico. Educación financiera orientada a retorno. Cualquier recurso que incremente tu patrimonio neto. Esta columna no mantiene tu vida. La expande. Y aquí está la diferencia radical del sistema. La construcción no es lo que sobra. Es una categoría obligatoria. Si solo construyes cuando sobra, nunca construirás consistentemente. El crecimiento estructural requiere intención previa. Primero defines el porcentaje. Luego ajustas el operativo. No al revés. El error de pensar que separar es complejo. Muchos creen que dividir el dinero en categorías crea más trabajo. En realidad crea menos fricción. Porque cuando cada peso tiene función definida, las decisiones se simplifican. Si algo pertenece al operativo, no compite con construcción. Si algo pertenece a protección, no se usa para consumo. Si algo pertenece a construcción, no se toca para ocio. Separar reduce conflicto interno. Y cuando reduces conflicto, reduces impulsividad. La aplicación práctica. No necesitas 10 cuentas bancarias. Puedes empezar con 3 simples separaciones mentales o físicas. Idealmente. Cuenta principal, operativo. Cuenta reserva, protección. Cuenta inversión, construcción. Cuando el ingreso entra, se distribuye automáticamente según porcentajes definidos. No según emociones del mes. Esto elimina el desgaste mental. Ya no decides cada vez.
El sistema decide por ti. Y aquí ocurre algo poderoso. Empiezas a ver crecer la columna de construcción. Y cuando ves crecimiento estructural, cambia tu identidad financiera. Dejas de ser alguien que solo paga cuentas. Te conviertes en alguien que construye patrimonio. La transformación psicológica. Separar tiene un efecto profundo en la mente. Antes, todo tu dinero parecía disponible. Ahora, solo una parte lo está. Y eso crea límites saludables. No es restricción. Es diseño. El dinero en la columna de construcción deja de ser dinero guardado. Se convierte en capital estratégico. El dinero en protección deja de ser plata quieta. Se convierte en estabilidad. Y el dinero operativo deja de ser gasto. Se convierte en estructura funcional. Cambias el significado. Y cuando cambias el significado, cambias tu comportamiento. El punto de quiebre. Cuando implementé las 3 columnas, algo cambió inmediatamente. No ganaba más. No había invertido aún agresivamente. Pero por primera vez sentí dirección. El dinero tenía carriles. Y cuando un sistema tiene carriles, deja de chocar consigo mismo. La ansiedad bajó. La claridad aumentó. Las decisiones se volvieron más estratégicas. Porque separar no complica. Organiza. En el próximo capítulo vamos a abordar uno de los errores más graves que destruye el orden patrimonial, mezclar flujo con riqueza. Porque puedes tener 3 columnas y aún así confundir crecimiento con movimiento. Y esa confusión es la raíz del estancamiento financiero silencioso. Pero primero, pregúntate algo simple. ¿Tu dinero tiene función definida? ¿O está todo en la misma bolsa esperando que lo administres bien? Ahí comienza el verdadero orden. Capítulo 5. El error mortal, mezclar patrimonio con flujo. Durante mucho tiempo creí que estaba creciendo. Mi ingreso aumentaba. Podía pagar mejores cosas. Tenía más movimiento financiero que antes. Pero movimiento no es patrimonio. Y esa fue una de las lecciones más incómodas que tuve que aceptar. El error más común, y más silencioso, en la vida financiera es confundir flujo con riqueza. El flujo es lo que entra y sale cada mes. El patrimonio es lo que permanece y se acumula. Son conceptos distintos. Pero cuando se mezclan, destruyen claridad. La ilusión del buen mes. Imagina que este mes ganas más de lo habitual. Recibes un bono. Cierras un buen negocio. Te pagan un extra. Tu cuenta bancaria aumenta. Te sientes mejor. Más seguro. Más rico. Pero si ese dinero no aumenta tus activos productivos, no estás construyendo patrimonio. Solo estás experimentando mayor flujo temporal. Y el flujo es volátil. Puede subir. Puede bajar. Puede desaparecer. El patrimonio, en cambio, es acumulativo. Se construye lento. Pero se sostiene. La trampa de la cuenta bancaria. Muchos miden su riqueza por el saldo en su cuenta corriente. Pero la cuenta corriente es flujo. Es dinero operativo. Es combustible, no estructura. Si mañana pagas todas tus obligaciones, ese número baja. Si usas ese dinero para consumo, desaparece. Si lo inviertes estratégicamente, recién empieza a convertirse en patrimonio. Pero mientras está en la cuenta operativa, no es riqueza. Es liquidez. Y liquidez no siempre significa estabilidad. Flujo alto, patrimonio bajo. Puedes ganar muy bien y tener poco patrimonio. Este es el caso clásico de quien aumenta ingresos pero también aumenta estilo de vida. Más dinero, más gastos. Más flujo, más compromisos. El margen operativo mejora, pero la columna de construcción no crece proporcionalmente. Y entonces ocurre algo peligroso. Tu nivel de vida depende completamente de tu flujo activo. Si el ingreso se detiene, el sistema colapsa. Eso no es riqueza. Es dependencia sofisticada. Patrimonio bajo, flujo controlado. Ahora imagina el caso contrario. Ingreso estable.
Gasto estructural controlado. Porcentaje fijo destinado a construcción. Tal vez no hay grandes saltos de ingreso. Pero cada mes aumenta el activo productivo. Eso es acumulación estructural. No se ve espectacular. Pero es sólido. Y la solidez es lo que permite libertad real. La confusión psicológica. Mezclar flujo con patrimonio no es solo un error financiero. Es un error mental. Cuando ganas más, tu cerebro interpreta seguridad. Pero esa seguridad es ilusoria si no hay acumulación. La verdadera seguridad no proviene de cuánto entra este mes. Proviene de cuánto puedes sostener sin que entre nada. Esa es la diferencia clave. Y cuando entendí esto, cambió mi foco. Dejé de preguntarme, ¿cuánto gané este mes? Y empecé a preguntarme, ¿cuánto aumentó mi patrimonio neto? Ese cambio parece pequeño. Pero redefine decisiones. La regla que lo cambia todo. Toda mejora de flujo debe traducirse en mejora patrimonial. Si no ocurre eso, estás expandiendo consumo, no estructura. Y el consumo, por definición, no construye riqueza. No se trata de no disfrutar el dinero. Se trata de que cada aumento de ingreso tenga un impacto proporcional en tus activos productivos. Si tu ingreso sube 20% pero tu construcción sigue igual, estás desperdiciando potencial estructural. Patrimonio es independencia. Cuando separas flujo de patrimonio, empiezas a medir libertad real. ¿Cuántos meses podrías vivir con tus activos actuales? ¿Cuánto flujo generan tus activos sin tu intervención? ¿Qué porcentaje de tus gastos está cubierto por ingresos pasivos? Estas preguntas no aparecen cuando solo miras flujo. Aparecen cuando miras patrimonio. Y cuando las respondes con números reales, tu perspectiva cambia. El objetivo deja de ser ganar más. Se convierte en necesitar menos del flujo activo. Ese es el verdadero avance. El error que me despertó. Hubo un momento específico en que lo entendí con claridad brutal. Había tenido uno de mis mejores meses de ingreso. Me sentía tranquilo. Pero cuando escribí mis 4 números, descubrí que mi patrimonio neto apenas había cambiado. El dinero había pasado por mis manos. Pero no se había quedado. Ese fue el momento incómodo. Había mejorado flujo, pero no estructura. Y ahí comprendí que estaba celebrando movimiento, no crecimiento. La métrica correcta. Desde ese día agregué una regla simple a mi sistema. Cada mes debe aumentar el patrimonio neto. Aunque sea poco. Aunque no sea espectacular. Pero debe aumentar. Porque si no aumenta, el sistema no está funcionando estratégicamente. Puedes tener meses difíciles. Puedes tener gastos extraordinarios. Pero en el promedio anual, la tendencia debe ser acumulativa. Si no lo es, el problema no es el ingreso. Es la asignación. Flujo sirve al patrimonio. El flujo no es enemigo. Es herramienta. El flujo es el recurso que alimenta la construcción. Pero cuando el flujo se convierte en protagonista, el patrimonio se vuelve secundario. Y eso invierte prioridades. La riqueza real no es cuánto ganas. Es cuánto acumulas. No es cuánto pasa por tu cuenta. Es cuánto permanece en tu estructura. No es cuánto trabajas. Es cuánto trabaja tu capital. El nuevo enfoque. Cuando dejas de mezclar flujo con patrimonio, empiezas a tomar decisiones distintas. Un gasto deja de analizarse como puedo pagarlo. ¿Se analiza cómo afecta mi crecimiento estructural? Un aumento de ingreso deja de ser permiso para elevar estilo de vida. Se convierte en acelerador de activos. Una deuda deja de ser solo una cuota mensual. Se convierte en un factor que reduce patrimonio neto. El sistema se vuelve más estratégico. Más frío. Más consciente. Pero también más poderoso. En el próximo capítulo vamos a transformar todo esto en una fórmula concreta. No solo números aislados, sino indicadores mínimos que te muestran si tu sistema está sano o no. Porque claridad sin medición constante vuelve al caos. Y el objetivo de esta servilleta no es entender una vez.
Es mantener orden de forma permanente. La pregunta ahora es directa. ¿Estás celebrando flujo? ¿O estás construyendo patrimonio? Capítulo 6. La fórmula del orden financiero personal. Hasta ahora tienes 4 números claros. 3 columnas funcionales. Separación entre flujo y patrimonio. Pero todavía falta algo esencial. Medición. Porque lo que no se mide, se distorsiona. Y lo que no se revisa, se deteriora. El orden financiero no depende de motivación. Depende de indicadores simples que te digan si tu sistema está sano o no. Este capítulo es donde la servilleta se convierte en fórmula. No una fórmula compleja. Una fórmula mínima. 3 indicadores. Nada más. Indicador 1, patrimonio neto real. Ya lo vimos, pero ahora lo formalizamos. Patrimonio neto igual a activos productivos, obligaciones totales. Ese número es tu posición estructural. No tu ingreso. No tu estilo de vida. No tu cuenta bancaria. Tu posición real. Si es positivo, estás construyendo base. Si es negativo, estás financiando tu vida con deuda. Si es cercano a cero, estás en punto de equilibrio. Pero lo más importante no es el número actual. Es la tendencia. ¿Aumenta mes a mes? ¿Se estanca? ¿Disminuye? La tendencia revela si tu sistema funciona. Un patrimonio pequeño pero creciente es más poderoso que un patrimonio alto pero estancado. Porque el crecimiento estructural crea independencia progresiva. Y aquí viene una verdad incómoda. Si tu patrimonio no crece, no importa cuánto ganes. Estás girando en círculo. Indicador 2, nivel de presión mensual. Este indicador mide cuánto depende tu vida del flujo activo. Se calcula así. Presión mensual igual a gastos estructurales dividido entre ingresos reales. El resultado es un porcentaje. Si tus gastos consumen el 90% de tu ingreso, tu presión es alta. Si consumen el 60%, tu presión es moderada. Si consumen el 40% o menos, tu sistema tiene oxígeno. La presión mensual es clave porque define tu margen de maniobra. Alta presión igual a poca libertad. Baja presión igual a mayor capacidad estratégica. La mayoría vive con presión superior al 80%. Eso significa que cualquier variación de ingreso genera ansiedad. Y la ansiedad financiera lleva a decisiones impulsivas. Reducir presión no siempre implica ganar más. A veces implica ajustar estructura. Pequeñas reducciones en gastos estructurales pueden cambiar radicalmente tu presión. Y cuando la presión baja, la mente se libera. Indicador 3, ratio de construcción. Este indicador mide cuánto de tu ingreso realmente construye patrimonio. Se calcula así. Ratio de construcción igual a dinero destinado a activos productivos dividido entre ingresos reales. Este número revela tu intención real. Puedes decir que quieres libertad financiera. Pero si tu ratio de construcción es 5%, tu sistema no está alineado con tu objetivo. La construcción no ocurre por accidente. Ocurre por asignación deliberada. Si el ratio es bajo, no es motivo de culpa. Es punto de ajuste. El objetivo no es hacerlo perfecto. Es hacerlo consistente. Un 15% constante durante años es más poderoso que un 40% esporádico. Porque la constancia convierte flujo en patrimonio. La fotografía del sistema. Cuando juntas los 3 indicadores, tienes una radiografía clara. ¿Mi patrimonio neto crece? ¿Mi presión mensual es saludable? ¿Mi ratio de construcción es consistente? Con estas 3 respuestas, sabes si tu sistema está sano. No necesitas 20 métricas. No necesitas seguimiento obsesivo. Solo necesitas revisar estas 3 cifras una vez al mes. La simplicidad protege la disciplina. La transformación real. Antes de tener estos indicadores, mis decisiones eran emocionales. Un gasto parecía justificable porque podía pagarlo. Una inversión parecía viable porque tenía dinero disponible. Pero ahora cada decisión pasaba por un filtro.
¿Aumenta mi patrimonio neto? ¿Aumenta mi presión mensual? ¿Afecta mi ratio de construcción? Ese filtro elimina impulsividad. Y cuando eliminas impulsividad financiera, ganas claridad estratégica. La trampa del ingreso alto. Es importante entender algo. Puedes tener ingreso alto y sistema débil. Si tu presión mensual es 85%, dependes totalmente de tu flujo. Si tu ratio de construcción es bajo, no estás acumulando estructura. Si tu patrimonio neto crece lentamente o no crece, estás atrapado en consumo sofisticado. El ingreso es potencia. Pero la estructura es dirección. Y potencia sin dirección es desperdicio. La libertad comienza en los indicadores. La verdadera tranquilidad financiera no proviene del saldo bancario. Proviene de saber que tus indicadores son saludables. Cuando tu patrimonio neto crece, sientes progreso. Cuando tu presión baja, sientes estabilidad. Cuando tu ratio de construcción es constante, sientes dirección. Y esa combinación reduce ansiedad. Porque la ansiedad financiera nace de la incertidumbre. Los indicadores eliminan incertidumbre. La regla del mes. Adopté una regla simple. Una vez al mes, revisar la servilleta. Actualizar 4 números. Calcular 3 indicadores. Nada más. No revisar cada día. No obsesionarme cada semana. Mensualmente. Ese ritmo crea estabilidad. Porque el orden financiero no es un evento. Es un hábito estructurado. El cambio invisible. Algo interesante ocurre cuando mantienes esta fórmula durante varios meses. Empiezas a tomar decisiones con anticipación. Si ves que la presión sube, ajustas antes de que duela. Si ves que el ratio baja, redistribuyes antes de estancarte. Si el patrimonio crece lento, optimizas antes de frustrarte. El sistema deja de ser reactivo. Se vuelve preventivo. Y esa es la diferencia entre improvisar y diseñar. En el próximo capítulo vamos a convertir todo esto en algo aún más práctico, como automatizar el sistema sin perder el control. Porque el orden no debe depender de fuerza de voluntad. Debe depender de estructura automática. La servilleta fue claridad. La fórmula fue medición. Ahora necesitamos estabilidad operativa. Y eso es lo que transforma un método simple en una herramienta permanente de libertad financiera. Capítulo 7. Automatizar sin perder el control. Hasta ahora construiste claridad. Definiste 4 números. Separaste en 3 columnas. Creaste 3 indicadores. Pero hay una pregunta inevitable. ¿Cómo sostener esto en el tiempo sin depender de motivación? Porque la motivación fluctúa. La disciplina se desgasta. La intención se diluye. Y el dinero no espera tu mejor versión. Si el sistema depende de que te acuerdes de hacerlo bien cada mes, eventualmente fallará. Por eso el siguiente paso es inevitable. Automatizar. Pero aquí hay un malentendido común. Automatizar no significa delegar tu conciencia. Significa proteger tu estructura. El error de pensar que automatizar es perder control. Algunas personas temen automatizar porque creen que perderán flexibilidad. Prefieren decidir cada mes cuánto ahorrar, cuánto invertir, cuánto gastar. El problema es que cada decisión mensual consume energía mental. Y cuando estás cansado, decides peor. La automatización no elimina libertad. Elimina fricción. Y cuando eliminas fricción, tomas decisiones estratégicas en frío, no en impulso. El principio base. Regla simple. El dinero debe dividirse automáticamente al entrar, no manualmente al final del mes. ¿Por qué? Porque lo que sobra casi nunca se construye. La construcción ocurre cuando se asigna primero. Si esperas saber qué queda al final, el sistema se vuelve emocional. Paso 1. Cuentas separadas por función. No necesitas 10 cuentas. 3 son suficientes. Cuenta operativa. Cuenta de protección. Cuenta de construcción. Cuando tu ingreso entra, debe distribuirse automáticamente según los porcentajes que definiste. Por ejemplo,
70% operativo. 10% protección. 20% construcción. No importa el porcentaje exacto. Importa la consistencia. Cuando la transferencia es automática, eliminas negociación interna. Ya no decides si invertir ese mes. El sistema lo hace por ti. Paso 2. Automatizar la construcción. La columna de construcción es la más vulnerable. Siempre hay excusas para postergarla. Por eso debe salir primero. Idealmente. Transferencia automática a cuenta de inversión. Compra automática de activos. Aporte programado a fondos o instrumentos definidos. La clave no es sofisticación. Es constancia. Una pequeña automatización sostenida durante años supera cualquier impulso esporádico. La disciplina se diseña. No se improvisa. Paso 3. Protección sin tentación. El fondo de protección no debe estar mezclado con la cuenta operativa. Si lo ves disponible, tu mente lo considera utilizable. Separarlo reduce tentación. La protección debe sentirse inaccesible, pero disponible en emergencia real. Eso genera tranquilidad. Y la tranquilidad reduce decisiones financieras impulsivas. El verdadero beneficio de automatizar. La automatización no aumenta tus ingresos, pero aumenta tu coherencia. Y la coherencia sostenida en el tiempo es lo que crea patrimonio. Cuando automatizas, el patrimonio crece incluso en meses caóticos. La presión baja progresivamente. El ratio de construcción se mantiene estable. El sistema deja de depender de tu estado emocional. Y eso es libertad estructural. Automatizar no es desentenderse. Aquí está el punto importante. Automatizar no significa dejar de revisar. Significa ejecutar sin esfuerzo y revisar estratégicamente. Recuerda la regla del mes. Una vez al mes revisas la servilleta. Pero durante el mes, el sistema opera solo. Eso reduce ansiedad. Porque sabes que, aunque estés ocupado, tu patrimonio sigue creciendo. El cambio mental profundo. Antes de automatizar, cada mes sentía que debía hacerlo bien. Después de automatizar, el sistema hacía lo correcto incluso cuando yo no pensaba en él. Eso cambia la relación con el dinero. Deja de ser una tarea constante. Se convierte en un proceso silencioso. Y el crecimiento silencioso es el más poderoso. Porque no depende de entusiasmo. Depende de estructura. La tentación de complicar. Después de automatizar lo básico, muchas personas intentan sofisticar demasiado el sistema. Más cuentas. Más porcentajes. Más instrumentos. Más ajustes. Pero la complejidad aumenta fricción. La regla es clara. Si el sistema deja de caber en una servilleta, lo estás complicando innecesariamente. Simplicidad primero. Optimización después. La libertad que aparece. Cuando el sistema está automatizado, ocurre algo interesante. Empiezas a tomar decisiones desde abundancia estructural. Un ingreso extra ya tiene destino. Un gasto inesperado no destruye tu estabilidad. Un mes bajo no genera pánico inmediato. Porque tu sistema absorbe variaciones. Y eso es estabilidad real. No la que se siente cuando ganas más. La que se siente cuando dependes menos. Automatización y identidad. El mayor cambio no es financiero. Es identitario. Dejas de verte como alguien que intenta ahorrar. Te conviertes en alguien que construye patrimonio automáticamente. Y la identidad es poderosa. Cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian. No porque debas, sino porque es coherente con tu estructura. El error de esperar el momento perfecto. Muchas personas dicen: cuando gane más, automatizo. Pero la automatización no depende del ingreso. Depende del diseño. Puedes automatizar el 5%. Puedes automatizar el 10%. Lo importante es comenzar. Porque el hábito estructural se forma ahora. No cuando sobre. En el próximo capítulo vamos a profundizar en algo aún más estratégico,
El minimalismo patrimonial. Porque no solo se trata de automatizar lo que tienes. También se trata de eliminar lo que debilita tu estructura. El orden no solo se construye agregando. También se construye quitando. Y esa es la parte que la mayoría ignora. Pero que cambia completamente la velocidad de acumulación. Capítulo 8. El minimalismo patrimonial. Después de automatizar, algo cambia. Ya no estás improvisando. Ya no estás reaccionando. Ya no dependes solo de fuerza de voluntad. Pero todavía queda un ajuste profundo. Porque ordenar no es solo asignar bien lo que entra. Es eliminar lo que debilita la estructura. Y aquí aparece un concepto que casi nadie aplica al dinero. Minimalismo patrimonial. No hablo de vivir con lo mínimo. No hablo de austeridad extrema. Hablo de reducir fricción estructural. El exceso invisible. Muchas personas creen que su problema financiero es falta de ingreso. En realidad, su problema es exceso estructural. Demasiadas suscripciones. Demasiadas obligaciones. Demasiadas cuentas. Demasiados compromisos fijos. Demasiadas decisiones pequeñas repetidas. Cada pequeño exceso genera fricción. Y la fricción reduce capacidad de construcción. El minimalismo patrimonial no es reducir calidad de vida. Es reducir complejidad innecesaria. La energía mental también es capital. El dinero no es el único recurso. Tu energía mental es capital. Si tu sistema financiero es complejo, tu mente está ocupada. Si tu mente está ocupada con microdecisiones, no puede pensar estratégicamente. Cada suscripción innecesaria, cada gasto automático que olvidaste revisar, cada deuda pequeña dispersa, ocupa espacio mental. Y el espacio mental limitado reduce claridad. El minimalismo patrimonial libera espacio. Y el espacio mental crea mejores decisiones. El primer filtro. Hazte una pregunta directa. ¿Este gasto fortalece mi estructura o solo mantiene mi comodidad momentánea? No todos los gastos deben eliminarse. Pero cada uno debe justificarse estructuralmente. Si no fortalece operativo, protección o construcción, está drenando sistema. El minimalismo no elimina todo. Elimina lo que no tiene función estratégica. La trampa del estilo de vida ascendente. Uno de los mayores enemigos del patrimonio es el ajuste constante del estilo de vida. Ganas más mejoras casa. Ganas más cambias auto. Ganas más aumentas suscripciones. Ganas más subes gastos fijos. El problema no es mejorar. El problema es rigidizar. Cada nuevo gasto fijo reduce flexibilidad. Y la flexibilidad es clave para construir patrimonio. Un sistema rígido exige flujo constante alto. Un sistema flexible permite crecimiento sostenido. El minimalismo patrimonial prioriza flexibilidad. Menos deudas, más dirección. La deuda no es solo una cifra. Es presión. Cada obligación mensual reduce margen mental. El minimalismo busca eliminar deudas innecesarias. No todas son negativas. Pero muchas son resultado de consumo impulsivo. Reducir obligaciones simplifica sistema. Y un sistema simple crece más rápido. Menos instrumentos, más enfoque. Otro error común es dispersar inversión. Muchas cuentas pequeñas. Múltiples instrumentos sin estrategia clara. Demasiados movimientos. Eso no es sofisticación. Es dispersión. El minimalismo patrimonial favorece concentración inteligente. Menos instrumentos. Más consistencia. Más claridad. Porque cuando reduces variables, reduces errores. La belleza de lo simple. Un sistema minimalista se ve así. 3 cuentas. 4 números. 3 indicadores. Automatización básica. Revisión mensual. Nada más. Sin hojas interminables. Sin obsesión diaria. Sin análisis constante. La simplicidad protege la disciplina. Y la disciplina construye patrimonio. El poder de decir no. El minimalismo no es solo financiero.
Es conductual. Decir no a un gasto que no fortalece estructura. Decir no a una mejora innecesaria. Decir no a una obligación que aumenta presión. Cada no protege tu construcción. Y cada no consciente acelera acumulación. La mayoría pierde patrimonio por pequeñas concesiones repetidas. El minimalismo corta ese ciclo. La libertad del sistema ligero. Cuando reduces complejidad, ocurre algo interesante. Te vuelves más móvil. Si mañana quieres cambiar trabajo, puedes. Si quieres emprender, tienes margen. Si el ingreso fluctúa, el sistema absorbe. La rigidez financiera genera miedo. La ligereza estructural genera libertad. Y la libertad no depende solo del tamaño del patrimonio. Depende de la flexibilidad del sistema. El cambio más profundo. El minimalismo patrimonial cambia tu identidad. Dejas de ser alguien que acumula cosas. Te conviertes en alguien que acumula estructura. El foco deja de estar en posesión. Se mueve hacia construcción. Y eso transforma prioridades. Ya no impresiona el gasto visible. Impresiona el crecimiento silencioso. El verdadero lujo. El verdadero lujo no es consumo visible. Es presión baja. Es saber que tu patrimonio crece. Es no depender de cada ingreso. Es no temer cada imprevisto. El minimalismo patrimonial no te hace pobre. Te hace ligero. Y la ligereza acelera. El punto final del ajuste. En este punto ya tienes claridad. Separación. Indicadores. Automatización. Reducción de fricción. Ahora el sistema es limpio. Y cuando el sistema es limpio, el crecimiento se vuelve natural. En el próximo capítulo vamos a hablar del impacto psicológico del orden. Porque el mayor cambio no es financiero. Es mental. El orden financiero no solo construye patrimonio. Construye confianza. Y la confianza cambia completamente la forma en que te relacionas con el dinero y con tu futuro. Capítulo 9. El poder psicológico del orden. Hasta ahora hemos hablado de números, columnas, indicadores y automatización. Pero hay algo más profundo que todo eso. El orden financiero no solo cambia tu patrimonio. Cambia tu mente. Y ese cambio mental es, en muchos casos, más valioso que el dinero mismo. Porque el desorden financiero no siempre genera crisis visibles. Genera ruido interno. Un ruido constante. Pequeño, pero persistente. La ansiedad invisible. Quizás lo has sentido. No estás en quiebra. No estás endeudado al extremo. No estás en emergencia. Pero hay una sensación difusa de incertidumbre. Un pensamiento recurrente. ¿Estoy realmente bien? Ese pensamiento consume energía. No es pánico. Es inquietud. Y la inquietud financiera reduce calidad de vida. Muchas personas viven así durante años. Funcionales, productivas, pero internamente tensas. Porque no tienen claridad estructural. El costo mental de la ambigüedad. Cuando no sabes exactamente dónde estás parado financieramente, tu cerebro llena los vacíos con suposiciones. A veces optimistas. A veces catastróficas. Ambas son peligrosas. La ambigüedad genera estrés porque el cerebro necesita certeza para relajarse. Y el dinero, al ser un recurso vital, amplifica esa necesidad. Cuando tu sistema es difuso, tu mente nunca descansa completamente. Siempre hay una pequeña alerta encendida. Lo que cambia con la claridad. Cuando escribiste tus 4 números por primera vez, ocurrió algo sutil. Tal vez no lo notaste de inmediato. Pero algo cambió. La incertidumbre disminuyó. No porque el número fuera perfecto, sino porque ahora era concreto. La mente maneja mejor una verdad incómoda que una duda permanente. Cuando sabes exactamente tu patrimonio neto, tu presión mensual y tu ratio de construcción, tu cerebro deja de especular. Empieza a planificar. Y planificar reduce ansiedad. Orden es control interno.
El control financiero no significa controlar cada centavo. Significa saber que tu sistema funciona incluso cuando tú no estás pensando en él. Ese tipo de control es psicológico. Te permite enfocarte en trabajo, familia, proyectos o descanso sin que el dinero esté ocupando espacio mental constante. El orden libera atención. Y la atención es uno de los recursos más valiosos que tienes. La confianza silenciosa. Hay un tipo de confianza que no se muestra. No es arrogancia. No es exhibición. Es tranquilidad estructural. Cuando sabes que tu patrimonio crece, aunque sea lentamente, tu relación con el dinero cambia. Dejas de reaccionar impulsivamente ante oportunidades dudosas. Dejas de entrar en pánico ante fluctuaciones menores. Dejas de compararte con otros constantemente. Porque tu sistema tiene dirección. Y la dirección crea seguridad interna. El fin de la improvisación emocional. El desorden financiero suele traducirse en decisiones emocionales. Comprar para compensar estrés. Invertir por miedo a quedarse atrás. Endeudarse por presión social. Gastar por comparación. Pero cuando tu estructura está clara, esas decisiones pierden fuerza. No porque desaparezcan las emociones, sino porque el sistema las filtra. El orden no elimina tentaciones. Las neutraliza. Reducción de estrés crónico. El estrés financiero prolongado afecta más que tu bolsillo. Afecta tu salud. Afecta tus relaciones. Afecta tu productividad. Muchos conflictos familiares no nacen de falta de dinero, sino de falta de claridad. Cuando no hay estructura, hay discusiones. Cuando no hay dirección, hay culpa. Cuando no hay números claros, hay sospechas. El orden financiero reduce fricción relacional. Porque transforma opiniones en datos. Y los datos reducen interpretaciones emocionales. Pensar en largo plazo. Cuando el caos domina, tu mente se enfoca en el corto plazo. La próxima cuota. El próximo pago. El próximo mes. Pero cuando el sistema está ordenado, puedes pensar en años. Empiezas a proyectar. Empiezas a diseñar. Empiezas a visualizar metas reales. La mente deja de estar atrapada en supervivencia. Y comienza a operar en construcción. Ese cambio es enorme. El cambio de identidad. Hay algo aún más profundo. Cuando mantienes orden durante meses, tu identidad cambia. Ya no te defines por lo que ganas. Te defines por lo que construyes. Ya no te ves como alguien que intenta organizarse. Te ves como alguien estructurado. Y la identidad es poderosa. Porque las acciones tienden a alinearse con la identidad. Si te ves como alguien ordenado financieramente, actuarás en coherencia. Sin esfuerzo excesivo. Sin luchas internas constantes. La calma estratégica. El orden genera calma. Pero no una calma pasiva. Una calma estratégica. Sabes que aún tienes metas. Sabes que aún estás creciendo. Sabes que aún puedes mejorar. Pero no hay urgencia descontrolada. No hay ansiedad constante. Solo dirección. Y la dirección sostenida supera cualquier impulso explosivo. El silencio mental. Quizás el mayor beneficio del orden financiero es el silencio mental. Ese momento en que revisas tus números y no sientes miedo. Ese momento en que sabes que tu sistema funciona. Ese momento en que puedes concentrarte en otras áreas de tu vida sin que el dinero esté reclamando atención. El silencio mental es riqueza invisible. Y pocas personas lo experimentan. No porque no tengan dinero, sino porque no tienen sistema. El orden como ventaja competitiva. En un mundo donde la mayoría vive financieramente reactiva, tener orden es una ventaja competitiva. Puedes tomar riesgos calculados. Puedes invertir con paciencia. Puedes esperar oportunidades. Porque no estás presionado. Y la presión es enemiga de la buena estrategia. En el próximo capítulo vamos a cerrar el ciclo. Vamos a llevar todo esto, números, separación, automatización, minimalismo y claridad mental, hacia un objetivo concreto.
Convertir una servilleta con números en patrimonio real sostenido en el tiempo. Porque el sistema no es el fin. Es el medio. Y el medio correcto transforma completamente el destino financiero. La pregunta ahora no es cuánto ganas. Es qué tan tranquilo te sientes con tu estructura. Ahí empieza la verdadera riqueza. Capítulo 10. De la servilleta al patrimonio real. Todo comenzó con una servilleta. 4 números. 3 columnas. 3 indicadores. Nada espectacular. Nada complejo. Y, sin embargo, ahí estaba la diferencia entre vivir más o menos bien y diseñar libertad. Este último capítulo no trata de agregar más herramientas. Trata de entender cómo algo tan simple puede transformarse en patrimonio real con el paso del tiempo. Porque el sistema no funciona por intensidad. Funciona por constancia. El error de buscar el gran salto. La mayoría de las personas cree que el patrimonio se construye con un gran movimiento. Una inversión brillante. Un negocio explosivo. Un golpe de suerte. Un aumento significativo de ingreso. Eso puede acelerar. Pero no sustituye estructura. Sin sistema, incluso un gran ingreso se diluye. Sin separación, incluso una gran oportunidad se dispersa. El verdadero crecimiento patrimonial no ocurre en un salto. Ocurre en acumulación sostenida. La fuerza del tiempo. Cuando automatizas construcción y reduces fricción, el tiempo empieza a trabajar contigo. Cada mes. El patrimonio neto aumenta. La presión mensual disminuye. El ratio de construcción se mantiene. No es dramático. Es progresivo. Y lo progresivo es poderoso. Porque el interés compuesto no solo aplica a inversiones. Aplica a hábitos estructurados. Un sistema repetido durante años produce resultados que parecen mágicos, pero no lo son. Son matemáticos. La evolución natural del sistema. Con el tiempo, la servilleta puede evolucionar. Pero no debe complicarse. Tal vez agregues nuevas fuentes de ingreso. Nuevos activos productivos. Mayor porcentaje de construcción. Optimización fiscal. Pero la base sigue siendo la misma. Si el núcleo se mantiene claro, el crecimiento es estable. Si el núcleo se complica, regresa el caos elegante. La sofisticación debe apoyarse en simplicidad. Nunca reemplazarla. Escalar sin perder orden. Cuando el patrimonio comienza a crecer, aparece un nuevo riesgo. La complacencia. Pensar que el sistema ya no necesita revisión. O creer que el crecimiento actual es permanente. El orden financiero no es algo que se alcanza y se olvida. Es algo que se mantiene. La revisión mensual sigue siendo esencial. Los 4 números siguen siendo relevantes. La servilleta no se reemplaza por arrogancia. Se refuerza con disciplina. El verdadero objetivo. Es importante aclarar algo. El objetivo no es acumular por acumular. El objetivo es libertad estructurada. Libertad para elegir trabajo. Libertad para cambiar dirección. Libertad para tomar riesgos inteligentes. Libertad para no vivir bajo presión constante. El patrimonio no es un trofeo. Es una herramienta. Una herramienta que reduce dependencia del flujo activo. Y esa reducción cambia la forma en que vives. El punto de independencia. Hay un momento específico en este proceso. Un momento en que miras tus números y notas algo distinto. Tus activos productivos generan suficiente flujo para cubrir una parte significativa de tus gastos estructurales. Tal vez no todo. Pero una fracción relevante. Ese es el inicio de independencia. No ocurre de golpe. Ocurre gradualmente. Y cuando sucede, tu relación con el trabajo cambia. Ya no trabajas por urgencia. Trabajas por elección. La diferencia entre rico y libre. Puedes ganar mucho y no ser libre. Puedes tener alto flujo y alta presión. Pero cuando tu patrimonio cubre tu estructura básica, incluso parcialmente, tu mente cambia. El miedo disminuye. La dependencia baja.
La negociación interna desaparece. Y ahí entiendes algo profundo. La riqueza real no es ostentación. Es estabilidad. La belleza del sistema invisible. La mayoría no notará tu crecimiento. No habrá señales externas llamativas. No habrá aplausos. Pero tú sabrás. Cada revisión mensual será una confirmación silenciosa. El sistema funciona. Y esa certeza interna vale más que validación externa. Porque es sostenible. Lo que realmente cambió. Si miro hacia atrás, la servilleta no cambió mis ingresos inmediatamente. No me hizo millonario de un día para otro. Pero cambió algo más importante. Me dio dirección. Y la dirección sostenida crea resultados inevitables. El orden transformó mi relación con el dinero. Dejó de ser algo que administraba. Se convirtió en algo que diseñaba. Y diseñar es poder. La regla final. Si tuviera que resumir todo en una frase sería esta. No necesitas más dinero. Necesitas mejor estructura. La estructura convierte ingreso en patrimonio. La estructura convierte intención en acumulación. La estructura convierte esfuerzo en libertad. Y esa estructura puede comenzar hoy. Con 4 números. 3 columnas. 3 indicadores. Una revisión mensual. Nada más. El cierre. Tal vez ahora estés pensando que el sistema es demasiado simple. Y eso es exactamente lo que lo hace poderoso. Porque la complejidad intimida. La simplicidad se ejecuta. La mayoría seguirá buscando fórmulas sofisticadas. Tú tienes algo más valioso. Claridad. Y la claridad sostenida en el tiempo supera cualquier impulso momentáneo. Todo empezó con una servilleta. Pero no era la servilleta. Era la decisión de mirar la verdad sin maquillaje. Era la decisión de separar flujo de patrimonio. Era la decisión de construir en lugar de solo pagar. Ahora la pregunta es simple. ¿Vas a dejar que el dinero siga moviéndose sin dirección? ¿O vas a escribir tus 4 números y empezar a diseñar? Porque el patrimonio real no comienza cuando ganas más. Comienza cuando decides ordenar. Y eso puede empezar hoy. Con una hoja en blanco. O con una servilleta. Si estás dispuesto a verla con honestidad. Conclusión. No era falta de dinero. Era falta de sistema. Si algo dejó claro este recorrido, es que el problema nunca fue exclusivamente el dinero. No era el salario. No era la economía. No era la suerte. Era la ausencia de estructura. Durante años puedes moverte financieramente sin avanzar realmente. Puedes pagar, trabajar, generar ingresos, incluso ahorrar de vez en cuando, y aún así no estar construyendo patrimonio con intención. Ese es el autoengaño más sofisticado. El más o menos estoy bien. Pero estar bien no es lo mismo que estar diseñado. La servilleta no representó austeridad. Representó claridad. Representó el momento en que decidiste dejar de observar el flujo y empezar a observar la estructura. Porque cuando entiendes tus 4 números, ingresos reales, gastos estructurales, activos productivos y obligaciones totales, algo cambia. Dejas de operar en intuición. Empiezas a operar en datos. Cuando separas en 3 columnas, operativo, protección y construcción, dejas de mezclar todo en una masa confusa. Cada peso tiene función. Cada decisión tiene dirección. Cuando mides tus 3 indicadores, patrimonio neto, presión mensual y ratio de construcción, dejas de reaccionar. Empiezas a anticipar. Y cuando automatizas y reduces fricción, el sistema deja de depender de tu estado emocional. Comienza a funcionar incluso cuando estás ocupado, cansado o distraído. Eso es estructura real. Y la estructura real genera algo más poderoso que dinero. Tranquilidad. La tranquilidad de saber que tu patrimonio crece. La tranquilidad de saber que tu presión disminuye. La tranquilidad de saber que no dependes completamente del próximo ingreso. La mayoría persigue más flujo. Pero el flujo es inestable. Hoy sube. Mañana baja. El patrimonio,
en cambio, es acumulativo. Se construye lento. Pero se queda. Y cuando se queda, cambia tu identidad. Dejas de verte como alguien que intenta ordenarse. Te conviertes en alguien que construye. No necesitas sofisticación. No necesitas 20 aplicaciones. No necesitas fórmulas secretas. Necesitas un sistema que puedas explicar en menos de un minuto. 4 números. 3 columnas. 3 indicadores. Una revisión mensual. Nada más. La riqueza real no comienza cuando ganas más. Comienza cuando el dinero deja de moverse sin propósito. Comienza cuando decides que cada ingreso debe tener destino estructural. Comienza cuando entiendes que pagar cuentas no es construir patrimonio. Tal vez tu situación actual no sea perfecta. Tal vez tus números aún no sean ideales. No importa. El orden no exige perfección. Exige honestidad. Y la honestidad financiera es el punto de partida más poderoso que existe. Hoy no necesitas una estrategia complicada. Necesitas una hoja en blanco. Escribe. Ingresos reales. Gastos estructurales. Activos productivos. Obligaciones totales. Mira el número final sin maquillaje. Luego separa. Luego automatiza. Luego simplifica. Y repite. Porque el patrimonio no se construye en un evento. Se construye en consistencia. La servilleta fue solo el símbolo. Lo importante fue la decisión. La decisión de dejar de mentirte. La decisión de dejar de mezclar flujo con riqueza. La decisión de construir estructura. Y ahora esa decisión está frente a ti. No se trata de cuánto dinero tienes hoy. Se trata de si estás dispuesto a ordenarlo. Porque cuando el dinero tiene sistema, el crecimiento deja de ser suerte. Se convierte en consecuencia. Y todo puede empezar con algo tan simple como escribir 4 números. No era falta de dinero. Era falta de sistema. Ahora ya lo tienes. La pregunta es, ¿lo vas a usar?